No sé qué pasa ahorita. Ahí anda una foto mía viral de que estoy muerta. No, no estoy muerta, estoy viva. De este paciente y de este también, no sé. Llévame los chiñados, no sé. Ahorita se nos acaban de meter. Está pasando desde arriba. ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¿Aló? Sí. No está pasando nada en la policía. Vengan a ver. ¡Oye, forma! ¡Va a pasar a la gente! En 1823, los halcones de la Casa Blanca promulgan la Doctrina Monroe, sustento doctrinario de las agresiones en contra de Centroamérica y América Latina. América para los americanos guía las aventuras norteamericanas desde el siglo XIX al siglo XXI. Siguiendo esta doctrina, en 1855 William Walker, al frente de un puñado de mercenarios norteamericanos, llegan a Nicaragua contratados por liberales, integrándose a la lucha en contra de sus adversarios conservadores. Las ambiciones imperiales de Walker y los peligros de perder la independencia unen a los patriotas, y en septiembre de 1856, en la Hacienda San Jacinto, las tropas del general José Dolores Estrada derrotan a los filibusteros invasores. Andrés Castro, humilde soldado, se llena de gloria enfrentando al invasor con piedras. De la misma manera, los indios de Matagalpa defienden con flechas y arcos la soberanía patria. Después de 30 años de gobiernos conservadores, asume la presidencia en 1893 José Santos Zelaya, desafiando el poder imperial norteamericano con su política exterior independiente, al incorporar la región de la Mosquitia bajo el control del Estado, unificando al país. Esta acción le costaría el poder, siendo derrocado en 1909 por medio de un escrito intimidatorio conocido como Nota Knox. Derrocado Zelaya, la dominación norteamericana creará un protectorado, consistente en imponer presidentes sumisos a sus intereses y controlar la economía del país. En esta nueva intervención norteamericana se destaca el patriota General Benjamín Celedón, quien se enfrenta a las tropas invasoras, solicitadas de nuevo, como se hizo en 1855, esta vez por los conservadores. La gesta del general Celedón es continuada por el general Augusto C. Sandino, un artesano orgulloso que en sus venas corre sangre india americana, cuyo estandarte de patria y libertad guiará su lucha en contra del invasor norteamericano, hasta expulsarlo en 1933. El estandarte de la lucha antiimperialista y por la defensa de la soberanía patria de Sandino es retomada por Carlos Fonseca Amador, guerrillero proletario, quien bajo la consigna sandinista de Patria Libre o Morir, fundará en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Organización política guerrillera compuesta por valiosos militantes revolucionarios, que conducirá junto al pueblo humilde y trabajador la lucha por más de 18 años, protagonizada por el pueblo que estaba cansado de los atropellos que durante 46 años sufrió. En la década del 80, ya liberado el pueblo nicaragüense de las garras del imperialismo norteamericano y de su último marín, representado en la figura del dictador Somoza, se inicia una nueva etapa en la historia de Nicaragua, la construcción de un nuevo Estado, una nueva sociedad, más justa y equitativa. Aquí Nicaragua libre. El pueblo trabajador y comunidades indígenas, por primera vez en la historia del país, se atreven a soñar y ser protagonistas, integrándose a los programas sociales y de defensa de la Revolución Popular Sandinista. La primera gran tarea de la revolución y la juventud fue la alfabetización, que logró disminuir del 54 al 12% el analfabetismo, gracias a la disposición del pueblo, siendo reconocido por la UNESCO. La revolución de los 80s se destaca por la distribución de tierra a los campesinos y a los más pobres, sacar la producción entre todos,
promoción de la cultura y los derechos sociales como la salud, la educación gratuita y la dignificación del pueblo y de la nación. Las amenazas y agresiones externas ante la osadía sandinista de ser libres e independientes no se hicieron esperar. De nuevo el imperialismo y sus incondicionales nacionales, del gran capital, sectores eclesiásticos, las manipulaciones y compra de conciencia, permearon en ciertos sectores sociales que se sumaron a los planes de agresión, buscando acabar con la revolución. El 25 de febrero de 1990, el FSLN entregó el poder a la unidad opositora llamada UNO, que ganó con el apoyo de una manipulación mediática dirigida por Estados Unidos. Sin embargo, se respetó la decisión del pueblo. La posición capitalista de la UNO desató la privatización de los servicios y bienes públicos, venta del ferrocarril, privatización de la salud y la educación, evasión de impuestos por los empresarios e incumplimiento en los derechos sociales. Esto conllevó al aumento de la extrema pobreza, el analfabetismo, la desesperanza y mayor atraso. Ello provocó protestas por defender y restituir derechos, luchas como huelgas de transporte o estudiantes luchando por el 6% constitucional para las universidades públicas. Los gobiernos neoliberales hasta perdonaron la deuda de $17.000 millones que Estados Unidos debía pagar a Nicaragua por la destrucción que ellos generaron en los años 80 y que el Tribunal de La Haya mandató a indemnizar a Nicaragua. Después de 16 años de gobiernos neoliberales, en el 2006 el FSLN gana nuevamente las elecciones, recibiendo un país en quiebra. Sin embargo, la primera disposición del gobierno fue declarar la educación y la salud gratuita. También resolver el problema de los apagones y llevar la luz a todo el país. Y desde entonces Nicaragua inició el proceso de surgimiento económico, destacando la labor de los productores, pequeños y medianos empresarios, políticas de género, programas y proyectos dirigidos a la familia, principalmente a las mujeres, educación de calidad, becas de estudio en las carreras técnicas y universitarias. Además, proyectos de calles, caminos, carreteras, áreas de recreación sana como parques, plazas, complejo de piscinas, promoción del deporte y el reconocimiento internacional por el desarrollo económico, reducción de la pobreza y la equidad de género que ha promovido el FSLN y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. A partir del 2008, se generó un intento de revueltas en las elecciones municipales, dirigido por la oposición nicaragüense, financiada por organismos imperialistas como la NED y la USAID, quienes han destinado desde entonces millones de dólares para generar desestabilización, manipulación y mentiras. Para ello, han desarrollado formación de nuevos líderes, preparados para mentir y desestabilizar, estos últimos a través de diplomados y capacitaciones del IEB, que funciona como un think tank del imperio en Nicaragua. La National Endowment for Democracy, NED, es un agente de Estados Unidos que desde 1983 funciona como fuente de financiamiento para la desestabilización y el derrocamiento de gobiernos legítimamente electos y no alineados a los designios imperiales del norte. En el caso de Nicaragua, la NED ha jugado un rol fundamental en el financiamiento a la oposición nicaragüense, desde el apoyo directo a medios opositores como La Prensa y Confidencial, así como a partidos políticos y organizaciones juveniles opositoras. En 2013, adultos mayores que cotizaron en el INSS, pero que no alcanzaban las 750 semanas cotizadas, establecidas para poder ser pensionados, le solicitan al gobierno una reforma a la ley del Seguro Social, que les permitiera obtener una pensión reducida, de acuerdo a la cantidad de semanas que hubieran cotizado. Las personas adultas mayores llevaron su reclamo a las calles, y opositores jóvenes se incluyeron con fines políticos, para hacer contrapeso al gobierno, utilizando esta protesta social como pretexto para generar violencia, calentando las calles y la red social Twitter con el hashtag OcupaINSS. Y desde entonces, se fabrican noticias falsas y manipulaciones para tratar de involucrar a la mayor cantidad de personas. Además de la NED, USAID ha sido el promotor más activo del cambio de régimen contra los gobiernos de orientación socialista en América Latina. En Nicaragua,
El presupuesto de USAID superó los $5.2 millones en 2018, con la mayoría de los fondos destinados a la capacitación de la sociedad civil y a las organizaciones de medios de información. Los diplomados de liderazgo, promovidos y certificados por el IPADE, la Universidad Centroamericana UCA, y la Universidad Americana UAM, fueron los primeros experimentos para la manipulación de conciencias. La Embajada de Estados Unidos promovió oficialmente el programa Agentes de Cambio, en el que se adoctrinaba a adolescentes y jóvenes sobre temas de incidencia política para reforzar la agenda antigubernamental de la oposición en Nicaragua. La intención del programa es formar liderazgo para el cambio democrático en Nicaragua y América Central. Estos diplomados tenían como objetivo identificar ejes comunicacionales y operativos para que la oposición los potenciara con el apoyo de grupos de adolescentes y jóvenes con cierto nivel de incidencia en sus comunidades. Además, una de las ediciones de estos diplomados estuvo dirigido a jóvenes militantes activos de partidos políticos para sembrar la idea de un falso relevo generacional, con el objetivo de generar disidentes e identificar potenciales candidatos para la fabricación de líderes juveniles de oposición. De igual manera, se crearon organizaciones juveniles como Nicaragua 2.0, Puente, Misión Voz Aguas y Un Techo para mi País, así como campañas mediáticas como Yo Sí Te Creo y Ni Una Menos, para manipular problemáticas sociales. Estas campañas estuvieron dirigidas a manipular psicológicamente a adolescentes y jóvenes para que asociaran las causas de las problemáticas sociales a una inexistente ineficiencia de la administración gubernamental. De este modo, problemáticas sociales como el abuso sexual, violencia hacia la mujer y el cambio climático fueron manipulados y posicionados como que eran ocasionados directamente por la gestión gubernamental. Los medios de comunicación opositores jugaron un papel secundario, pero fundamental en el rol de oposición, en tanto que posicionaron la idea del falso control estatal de los medios de comunicación. Este eje de comunicación ocasionó una polarización mediática de la población en relación a la información que consumían sobre el contexto nacional. De esta manera, se creó un colchón mediático que sirvió de base para la manipulación de la información y la divulgación de noticias falsas para crear discordia y descontento en la población. Este colchón mediático se complementó con las plataformas de redes sociales Facebook y Twitter, que sirvieron de cajas de resonancia para ampliar el impacto de noticias falsas y contenidos antigubernamentales. Posteriormente, el colchón mediático fue utilizado como una de las armas principales utilizadas por la oposición en contra del pueblo, a través de una guerra psicológica. En el mes de abril de 2018, la oposición violenta de Nicaragua ejecutó un plan de guerra no convencional, nunca antes visto en la historia del país, la guerra psicológica. Este plan de guerra psicológica se ejecutó con el fin de derrocar al gobierno legítimo y constitucional de Nicaragua, paralizando sus bases y cometiendo actos de terrorismo en contra de la población. Para comprender la dimensión de los acontecimientos de abril en Nicaragua, te presentamos cómo se desarrolla una guerra psicológica, que la define el psiquiatra Heriberto González. La guerra psicológica es un tipo de programación, pero que va dirigido a los sentimientos más primarios, miedo y rabia. Y va dirigido a dos públicos. A partir de este concepto, la oposición de Nicaragua a través de ONGs financiadas por el imperio identificaron la oportunidad para desestabilizar al gobierno con la complicidad de medios de comunicación opositores y el aprovechamiento de las plataformas de redes sociales. La primera fase del plan se inició con la publicación de una noticia falsa sobre una supuesta banda delictiva que secuestraba niños. Esta información fue desmentida oficialmente por la Policía Nacional. La oposición y los mercenarios de la comunicación contratados para ejecutar este plan, al medir el impacto de esta primera fase en la población, identificaron que era el momento idóneo para iniciar la guerra psicológica a través de las redes sociales. En este aspecto, desde el 3 de abril de 2018, en la reserva Indio Maíz, ubicada en el sur del país, se inició un incendio en un área de difícil acceso. El gobierno local y central atendieron responsablemente el siniestro.
Este incendio fue manipulado mediáticamente por la derecha, y los mercenarios de la comunicación aprovecharon el momento como la punta de lanza para la campaña de noticias falsas, dirigidas a desprestigiar al gobierno y crear las condiciones para el caos y la desestabilización. Al mismo tiempo que las instituciones del Estado atendían el siniestro, en redes sociales circulaban fotografías de animales calcinados que no correspondían a la reserva, iniciando una ola de noticias falsas que preparaban el terreno para el desarrollo de una guerra psicológica que aumentaba con el pasar de los días. Al finalizar el incendio, las ONGs continuaban promoviendo el odio contra las acciones del gobierno sandinista. Pero antes de continuar, es necesario explicar los medios que utiliza la guerra psicológica. Los medios que se usan han ido variando. En el 2000, el medio fundamental era la televisión. Pero la mayor parte de la campaña actualmente se hace a través del rumor e Internet. Y entonces, en el rumor hay una deformación de la realidad que cuando va pasando de persona a persona se va alimentando debido también a las características de las personas, y el rumor funciona así. Y la otra, que es la que yo creo que es más nociva en la actualidad, es Internet. Son los mensajes que se pasan por Internet que necesariamente tienen que ser cortos, concisos, y que van dirigidos a producir indignación, por un lado, o desconcierto. El 16 de abril, el gobierno de Nicaragua da a conocer una reforma a la ley del Seguro Social que permitiría garantizar acceso a servicios médicos a todos los pensionados y asegurar la sostenibilidad financiera del INS. La derecha, a través de las cajas de resonancia mediática, manipuló uno de los artículos de la reforma propuesta, relacionado con el pago de un 5% que debían hacer los pensionados para acceder a los servicios médicos que hasta ese momento no gozaban. Mientras se explicaba en qué consistía la reforma, se creó un eje de comunicación para generar malestar social en las redes en contra del gobierno. Y así fue que, el 18 de abril, las redes sociales en Nicaragua fueron el escenario principal de una guerra psicológica impuesta y de escalas nunca antes vistas por las familias nicaragüenses. Los principales grupos de Facebook, WhatsApp, Messenger, creados para temas de compra, venta y entretenimiento, fueron ocupados por ciberterroristas y agitadores capacitados por Estados Unidos en tema de social media, social analytics y posicionamiento SEO, quienes crearon la base comunicacional y el efecto viral del día 18 y la mañana y tarde del 19 de abril. Este mismo día, sale a las calles un grupo de opositores que se hicieron pasar por pensionados para protestar en contra de la reforma del Seguro Social, desinformando desde las redes sociales a su público meta, la juventud. Entre estos opositores figuró Ana Quirós, dirigente abortista del MRS, que se hizo pasar por una pensionada para posicionar un falso descontento de las personas de la tercera edad por la reforma del INS. Ese mismo día se inicia con la primera gran noticia falsa de la oposición golpista, relacionada con las agresiones gubernamentales hacia los adultos mayores. La protagonista de esta noticia falsa fue Ana Quirós, una costarricense nacionalizada nicaragüense que apareció con una herida supuestamente causada por miembros de la juventud sandinista en Camino de Oriente, situación que nunca fue comprobada, puesto que solo se viralizó una imagen en la que aparece en un local de Camino de Oriente muy alejado de donde se realizó la protesta. Sin embargo, apareció en portadas internacionales de medios de información, creando las condiciones para generar inestabilidad y manipulación a nivel nacional e internacional, tal como explica el psiquiatra Heriberto González. A los que están de mi lado, darle rabia, ira, indignación, y al otro lado, temor, duda, desconfianza, etc. Entonces, ¿desconfianza en qué? En muchísimos matices. Desconfianza en el gobierno, desconfianza en la economía, desconfianza en el país. ¿Rabia a qué? Rabia al gobierno, rabia al comunismo, rabia al socialismo. Entonces,
el asunto dirigido de esa forma. Esa misma noche, en las inmediaciones de la UCA, surgió la noticia falsa de una persona fallecida dentro de la universidad. Medios de comunicación opositores secundaron la mentira y la publicaron intencionadamente, sin ninguna evidencia. Las redes sociales se convirtieron en un medio de desinformación para manipular emociones, así como para posicionar una imagen nacional de caos e histeria colectiva. Para esto se utilizaron aproximadamente 85.000 bots, cuentas robotizadas, 45.000 de Facebook, 25.000 de Twitter y 15.000 de Instagram, con el fin de lograr el efecto de propagación de mensaje y activar el algoritmo de Facebook y el de Twitter, cronológico inverso, a fin de que estas redes sociales facilitaran la amplificación de sus noticias falsas, sensacionalistas y especulativas. El 19 de abril, el MRS moviliza grupos de agitadores que se autoproclamaban estudiantes universitarios a diferentes puntos de la capital como la Rotonda Jean Paul Jenny, las afueras de la UCA, UPOLI y la UNI. Las transmisiones en vivo a través de Facebook e interrupciones de la programación televisiva para transmitir esas movilizaciones jugaron un rol fundamental para generar la sensación de malestar social y caos. Entre este grupo de agitadores se identificó a José Montoya, activo miembro del MRS, que se hizo pasar por estudiante y participó activamente en la destrucción de bienes públicos y privados. Entre estos actos estuvo el secuestro y destrucción de una camioneta del MINSA. La estrategia mediática de la derecha golpista fue posicionar a jóvenes como los principales dirigentes de los actos de subversión, cubiertos por la falsa bandera del estudiantado, cuando en realidad eran actores políticos manipulados para los intereses del MRS y utilizados como carne de cañón para los actos violentos en contra del gobierno. La sensación mediática de caos producida por las transmisiones televisivas y de Facebook fueron parte fundamental de la guerra psicológica. Sumado a esto, la oposición ejecuta una campaña agresiva para justificar actos de violencia y vandalismo cometidos por los agitadores del MRS en puntos emblemáticos de la capital. Decimos buenos días, pero lamentablemente Nicaragua y Managua amanece con un clima sombrío, ya que se registraron otros enfrentamientos nuevamente. ¿No tienen miedo ustedes? ¡No tenemos miedo! Los manifestantes también entonaron el himno nacional. Entonaron el himno nacional en forma de solidaridad con las personas que habían sido atacadas. La campaña de impunidad orquestada por la derecha ocasionó la quema y destrucción de monumentos históricos, así como propiedad pública y privada. Mercenarios de la comunicación y operadores políticos se encargaron de posicionar una falsa imagen ante la población, de espontaneidad de las manifestaciones, posicionando que las mismas eran autoconvocadas, lo que con el pasar del tiempo se demostró que era totalmente falso. La falsa imagen de autoconvocados fue complementada con una estrategia de redes sociales que se valió de cientos de perfiles falsos de Facebook y Twitter para convocar a plantones antigobierno. Esta estrategia de redes inicia a tener efectos en la población a partir del 20 de abril, fecha en la que intensifican las convocatorias a las calles con la falsa bandera del pacifismo. El mismo 20 de abril se realizó un montaje para complementar un falso pacifismo, con el involucramiento directo de la Iglesia en la desestabilización. Por la tarde de ese mismo día, un grupo de agitadores del MRS amenazan con destruir el nuevo Estadio Nacional. ¡No se separen! Vamos por el portón del IE, que ellos van a salir. La Policía Nacional custodió las instalaciones del nuevo estadio y repelió el ataque de los agitadores, mismos que se reconcentraron en la Catedral de Managua, con la autorización expresa del obispo Silvio Báez. La iglesia los apoya, y no solo los apoyamos, sino que los instamos, los animamos a que no cesen. Profanando el Campo Santo y convirtiéndolo en un centro de agitación política.
metió la policía a la catedral. Loco, entró la policía a la catedral y quieren matar a todo el mundo, pri. Vienen disparando. Este video, publíquenlo, mándenlo por Facebook a sus contactos, que se den cuenta de que el pueblo de Nicaragua está tratando de ser acorralado por los antimotines. Todos podemos. Esto es lo que está pasando ahorita en Catedral, para que lo viralicen ahorita en las redes. Aquí literalmente Catedral ha sido atacada. Miren todo esto. Aquí tenemos que buscar cómo defender. Entonces, para que lo puedan difundir en las redes sociales ahorita, por favor. Estoy en la entrada propiamente de la catedral, como pueden ver ustedes. Viene la gente corriendo, como ven, vienen con sus ayudas y la policía realmente parece que está cerca. Pueden ver, muchachos. Dicen que ya se metieron los antimotines. Bueno, nos vamos a resguardar en la catedral. Estamos en la catedral ahorita. Yo creo que la mejor forma de evitar que esto escale es que no busquemos pequeños remedios para lo que esté pasando, sino que de hecho se pida un remedio radical. Esta no es una lucha partidaria. La iglesia ha sido tremendamente solidaria al convertir a esta catedral en refugio. Otra vez, como la vimos con Ocupa Ins, les pido que desde su espacio puedan pronunciarse, sonar sus pailas, hacer sentir su voz. Es lo que yo les pido. Desde la Catedral de Managua se realizaron transmisiones en vivo, asegurando que había presencia policial atacándolos, cuando en la realidad el cordón policial se mantuvo resguardando las instalaciones del Estadio Nacional y la UNI. Esa misma noche, desde la Catedral de Managua, se promovía el discurso de odio y se instaba a las turbas violentas de la oposición a continuar con sus actos de vandalismo y destrucción, porque Dios estaba de su lado. La bandera del pacifismo de los agitadores del MRS se cayó cuando iniciaron las quemas y destrucción de propiedad pública, árboles de la vida y un medio de comunicación popular, ataques a instituciones del Estado como el Ministerio de la Familia, Ministerio de la Juventud y el Ministerio de Educación en Managua. De forma simultánea, en León, opositores incendiaban el CUN, la delegación de la Lotería Nacional e instalaciones de la Alcaldía Municipal. Y en Carazo se destruía la casa departamental del FSLN, la casa del alcalde y simpatizantes sandinistas. Uno de los elementos sustantivos de la guerra psicológica fue la fabricación masiva de noticias falsas relacionadas con la respuesta estatal a las protestas. Una de estas noticias falsas fue la manipulación de una imagen de tanques del ejército de Nicaragua en la Avenida Bolívar. De igual modo, se difundieron imágenes y mensajes relacionados a la suspensión del suministro de energía eléctrica, de agua potable y combustible a las gasolineras del país. A su vez, la falsa orden a hospitales públicos de no atender a heridos productos de las protestas. Los empresarios nicaragüenses se unieron al plan golpista, rompiendo relaciones con el gobierno de Nicaragua, convocando el 21 de abril a una marcha nacional que generó más violencia y desestabilización. Sin embargo, desde redes sociales hacían creer que era el pueblo autoconvocado, a pesar que trabajadores de la empresa privada tenían orden de participar en las protestas y dejar sus puestos de trabajo. La puerta y la pared de lo que es el cajero de Banpro totalmente destruida. ¡Ángel! El 21 de abril, en horas de la noche, se transmite en vivo el asesinato del periodista Ángel Gaona en Bluefields. Este hecho fue tomado por la oposición como una bandera para sus intereses y agregar un nuevo eje al plan mediático de difamación de la Policía Nacional y al gobierno de Nicaragua. Dos elementos claves para la convulsión social fueron la irracionalidad como principal ingrediente de los contenidos publicados en redes sociales y el reemplazo de la veracidad de los hechos por los rumores y las noticias falsas. El domingo 22 de abril, Managua amanece convulsionada por el saqueo de diversos negocios y supermercados, como parte de las acciones golpistas que se generaron desde redes sociales con el rumor de desabastecimiento.
Este hecho provocó una reacción de rechazo de parte de la población que de forma espontánea resguardó locales y demandó la presencia de la Policía Nacional. La campaña mediática dirigió su enfoque a cuestionar la gobernabilidad y la eficiencia de la Policía Nacional para resguardar el orden y la seguridad. La convulsión social tuvo un giro radical cuando el comandante Daniel anuncia la derogación del decreto de reforma del INS y llama a las familias nicaragüenses a preservar la paz, tomando en cuenta los difíciles episodios de la historia que se vivieron para obtenerla. Este anuncio obligó a la oposición a reorganizarse y dejar en evidencia el plan golpista que se ejecutó para intentar romper el orden constitucional y derrocar al gobierno legítimamente electo. El reconocido escritor y bloguero norteamericano Max Blumenthal publicó en junio de 2018 un amplio reportaje en el que destapa un plan de financiamiento del organismo National Endowment for Democracy, NED, para ejecutar acciones subversivas en Nicaragua. En dicho reportaje se detalla que la NED ha financiado con $4.1 millones en el país desde 2014 a 54 ONGs y grupos políticos, sentando las bases para la subversión. Desde que comenzaron los actos subversivos de abril, la NED tomó medidas para ocultar los nombres de los grupos que financian en Nicaragua, con el argumento de que podrían enfrentar represalias del gobierno. Pero los principales receptores del respaldo de Washington ya eran bien conocidos en el país. Hagamos Democracia fue el mayor receptor de fondos NED, cosechando más de $525,000 en subvenciones desde 2014. El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP de Managua, cuyo presidente es Félix Maradiaga, recibió al menos $260,000 de la NED desde 2014. Esto es una rebelión política. Obviamente, yo siempre suelo tener la oportunidad para agradecer a los que nos prepararon el camino para llegar a abril. Los grupos, asociaciones. Preparando el camino para abril. Hace 5 años nos comenzaron a preparar el camino para abril. Hace 5 años nos comenzaron a preparar. Hace 5 años nos comenzaron a preparar el camino para abril. El pueblo nicaragüense identificó en esos acontecimientos los intereses políticos que había detrás de los hechos violentos ejecutados por la oposición y que fueron presentados por los medios de comunicación como una expresión de civismo. Estamos contra 4 siglos y medio de agresiones extranjeras.